a nuestro canal de filosofía en YouTube. En el video de hoy exploraremos las posibles consecuencias de los riesgos que enfrenta el ser humano bajo el impacto de la sociedad masa-consumo y la revolución tecnoinformática. Examinaremos los efectos del Big Data y las redes sociales, los algoritmos y los medios de comunicación, así como la influencia de la biopolítica y la psicopolítica. También discutiremos el poder, el control y la propagación de noticias falsas, junto con la manipulación de la información para la toma de decisiones tanto a nivel macro como micro. Por último, analizaremos los sesgos estéticos en la segmentación del consumidor. Pero antes de comenzar, no te olvides de darme un me gusta y suscribirte y tocar la campanita. Así continúas recibiendo contenido del canal. En nuestra era digital, el Big Data y las redes sociales se han convertido en herramientas poderosas. Sin embargo, su uso excesivo puede tener consecuencias negativas en nuestras vidas. Estas plataformas recopilan y analizan grandes cantidades de datos sobre nosotros, lo que permite a las empresas y a los gobiernos tener un control sin precedentes sobre nuestras vidas y decisiones. Además, la adicción a las redes sociales puede afectar nuestra salud mental y nuestra capacidad para establecer relaciones significativas. Los algoritmos utilizados por los medios de comunicación tienen impacto significativo en la forma en que se nos presenta la información. Estos algoritmos pueden crear burbujas de filtro donde solo se nos muestra contenido que confirma nuestras creencias existentes. Además, los medios de comunicación pueden manipular la información para favorecer ciertos intereses y agendas, lo que socava la objetividad y la veracidad de las noticias. La biopolítica y la psicopolítica son conceptos que describen cómo el poder y el control operan en el ámbito de la vida y la mente de las personas. Los gobiernos y las instituciones utilizan estrategias de control para influir en nuestras decisiones y comportamientos. Esto puede llevar a una pérdida de autonomía individual y a la conformidad con las normas establecidas por la sociedad y el sistema. El poder y el control están intrínsecamente ligados a la propagación de noticias falsas o fake news. Estas noticias falsas pueden ser utilizadas como herramientas de manipulación para influir en la opinión pública y en la toma de decisiones. Al difundir información engañosa, aquellos en el poder pueden moldear la realidad y socavar la confianza en la información verídica y en la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas. Esta manipulación de la información a gran escala plantea un grave riesgo para la democracia y la sociedad en su conjunto. Tanto a nivel macro como micro, la manipulación de la información puede tener consecuencias perjudiciales. En el ámbito macro, las decisiones políticas, económicas y sociales se basan en información sesgada o distorsionada, lo que puede llevar a políticas ineficientes y desigualdades crecientes. A nivel micro, los consumidores pueden ser influenciados por estrategias de marketing que explotan sesgos estéticos y emocionales, lo que puede llevar a decisiones de compra impulsivas y no racionales. En la sociedad masa-consumo, la segmentación del consumidor se basa en una serie de sesgos estéticos. Los anunciantes y las empresas
utilizan estereotipos de género, belleza y estilo de vida para dirigirse a audiencias específicas. Esto puede generar presiones sociales y emocionales para adaptarse a ciertos ideales y estándares de belleza, lo que afecta nuestra autoestima y nuestra percepción de nosotros mismos. En resumen, la sociedad, masa consumo y la revolución tecnoinformática plantean riesgos significativos para el ser humano. El uso desmedido del Big Data y las redes sociales, la influencia de los algoritmos en los medios de comunicación, la biopolítica y la psicopolítica, el poder y el control en la propagación de noticias falsas, la manipulación de la información y los sesgos estéticos en la segmentación del consumidor son solo algunas de las posibles consecuencias negativas. Es fundamental que estemos conscientes de estos riesgos y nos mantengamos informados. Debemos desarrollar un pensamiento crítico y buscar fuentes confiables de información. Además, debemos ser conscientes de cómo nuestra propia participación en la sociedad y el consumo puede influir en estos problemas. Solo a través de un mayor conocimiento y una acción informada podemos enfrentar estos desafíos y trabajar hacia una sociedad más equitativa y consciente. Gracias por unirte a nosotros en este viaje filosófico. Recuerda que compartir tus pensamientos y reflexiones en los comentarios nos ayuda a seguir explorando temas importantes. Nos vemos en el próximo video.